Gato Blanco. Periodismo que importa. Y bueno, estamos acá con Edgar Sánchez, analista político, quien nos va a explicar qué es lo que ha sucedido en las elecciones del pasado 17 de agosto. Edgar, bienvenido. Por favor, primero preséntate quién eres y qué haces, y luego nos explicas qué ha pasado, porque hasta ahorita no podemos entender a ciencia cierta qué es lo que ha pasado. Por favor, Edgar. Bueno, soy ex ejecutivo de la Federación de Campesinos de Oruro. He sido dirigente del año 2002 al 2004. Soy productor campesino. Cultivo papa, cosecho papa. Así que me he animado a hacer este tipo de análisis recién este año por un impulso que me dieron mis amigos de mi pueblo, porque creían que estaba en lo correcto. Y bueno, este análisis que he realizado no es una teoría reciente, es una teoría que he ido afinando durante mucho tiempo y además viendo las elecciones desde el año 2002. Perfecto, Edgar. Tú publicaste un TikTok el 8 de agosto y ese TikTok básicamente ha predicho lo que ha sucedido el 17. Entonces, explícanos qué ha pasado, porque en tu teoría, que lo has publicado, básicamente dices que todos los votos de Andrónico del sector del MAS, representado por Eduardo del Castillo y Evo, se concentra en un 33% del voto indígena, que podría migrarse hacia otra esfera, ¿no? Que es la esfera popular, que es los migrantes del campo a la ciudad, que podrían ser conquistados, enamorados, podría decirse, ¿no? Por una figura que en este caso iba a ser Rodrigo Paz Pereira o Manfred. Esa es la perspectiva que tú tenías. Sí. ¿Por qué y cómo? El año 2002 ha ganado Gonzalo Sánchez de Lozada con más o menos 21%. Manfred se quedó con 19%. Y era un voto de derecha, y lo de Manfred era un voto más o menos popular. Entonces tenías más o menos un promedio de 33% ahí. Entonces en estas elecciones, Tuto y Samuel se estaban disputando este voto de derecha. Por más que hayan sacado 10 encuestas, 20 encuestas o 50 encuestas, el 20% que tenían Tuto y Samuel estaba en este 33%, no en este lado, porque la gente no quería votar ni por Tuto ni por Samuel. Además, el mundo popular y el mundo indígena te decía cambio de rostros políticos. Querían un cambio, no querían a Evo, no querían a Tuto, no querían a Samuel, no querían a ningún viejo político. Entonces, Tuto y Samuel se disputaban ese 33%. Y solo uno de ellos podía entrar a segunda vuelta. Y lo dije no el 8 de agosto, sino lo dije mucho más antes en algunas entrevistas que me hicieron en Oruro, de que Tuto tenía la mejor perspectiva de ganar, no Samuel. Me dirás, ¿por qué no Samuel? Porque Samuel no tiene algo que tienen que tener los candidatos: carisma. Samuel no tiene carisma, es un candidato muy plano, no conecta con nadie, no conecta con la gente. Entonces era imposible que entre Samuel, era Tuto. En este lado, del 33% indígena, se disputaba Andrónico, Eduardo del Castillo y Evo. Pero entre los tres estaban peleados. Y tú, si ves a la gente y te encuentras alrededor de gente peleando, tú escapas. Y la gente escapa de ese mundo de peleas. Nadie quiere peleas, ¿no? Y además están cansados de que los políticos se peleen. Por esa razón es que ninguno de ellos iba a entrar a la votación de segunda vuelta. Pero en este lado sí. Manfred tenía muy pocas posibilidades. ¿Por qué? Porque era lo viejo. La gente no quería a lo viejo. Pero sí tenía un poco de voto indígena, un poco de voto de derecha y un poco de voto popular. ¿Por qué perdió Manfred? Porque el que mucho abarca, poco aprieta, dice. Entonces Manfred apretó poco de todo y no conquistó absolutamente nada, muy poco. Y Rodrigo no conquistó mucho. Lo que conquistó fue el Capitán Lara. El 90%, no siendo muy exagerado, el 90% de la votación de Rodrigo Paz el 17 de agosto fue gracias al Capitán Lara.
El capitán Lara conectó con la gente, comió con la gente, bailó con la gente, se dio la mano con la gente. Y eso quiere la gente. El mundo popular quiere eso. El mundo popular hoy en día no va a votar por alguien desconocido que no conoce. Quiere apretarle la mano primero antes de votar. Y justamente la pregunta va hacia ese lugar. ¿Y acaso Andrónico y Mariana no hicieron lo mismo? Porque se vio imágenes de Mariana comiendo sopita de fideo, Andrónico dándose su baño de popularidad. Y recordemos cuando presentó finalmente su candidatura a la vicepresidencia Mariana, que explotó su ofrenda a la Pachamama, ¿no? Como que trataron de hacer, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque, por ejemplo, te recuerdo la encuesta del 1 de junio de Unitel justamente, perfilaba a Andrónico con el 14.2%, estaba en tercer lugar. Después la encuesta del 10 de agosto de Unitel igualmente perfilaba a Andrónico ya en el 5º lugar. Y finalmente hoy, a 26 de agosto, tenemos los resultados oficiales del órgano electoral, donde ponen a Alianza Popular con el 8.51%, es decir, en el 4º lugar. ¿Qué pasó con Andrónico? Porque se suponía, o por lo menos en teoría eso se percibía, que Andrónico iba a ser el heredero de los votos del MAS, fragmentado, si no estoy mal, en 5, porque podría entenderse que Morena también es una acción del MAS, ¿no? Dispersado. Del Castillo no logró, no sé, al final tampoco se pudo entender muy bien esa candidatura de Del Castillo por el MAS. ¿Qué pasó con Andrónico? ¿Por qué los votos de Andrónico que deberían ir hacia él se fue hacia Rodrigo y Lara? ¿Qué pasó? Andrónico ha cometido varios errores políticos, ¿no? Te puedo señalar 3 errores políticos. Antes de eso, Andrónico era un candidato líder súper inflado, porque no ha tenido liderazgo visible en ningún ámbito, ni en el Trópico de Cochabamba, ni en el Senado. Ella era un candidato inflado casi a la fuerza por los medios de comunicación, porque era el segundo de Evo. Entonces, ser el segundo de alguien no te genera liderazgo. Evo Morales ha sido candidato y ha sido líder en muchos años porque él ha encabezado las luchas. Él ha encabezado la lucha contra la DEA. Él ha hecho diferentes marchas. Se ha conectado con la gente, ha comido con la gente y ha hecho bloqueos que le han generado liderazgo. Pero Andrónico no ha hecho nada de eso. Nada de eso. Entonces, era un candidato súper inflado. A pesar de eso, era un buen candidato. ¿Qué es lo que le pasó a Andrónico? Andrónico cometió 3 errores. 1, no ir a hablar con la gente. Se encerró en 4 paredes y no hablaba con la gente. Nadie lo conocía a Andrónico, excepto en las proclamaciones, 3 o 4 proclamaciones que ha tenido. Ese es un primer error. Candidato que no habla con sus bases, con la gente, no gana. El segundo error, intentar aliarse con Álvaro García Linera, que es el que puso a la candidata a vicepresidente, a la señora Mariana Prado. Pero la gente se dio cuenta, los militantes se dieron cuenta. Añadido a eso, sus candidatos eran muy débiles y muy digitados en las diferentes regiones. No tenía candidatos visibles. Presencias muy cuestionadas, como Susana Bejarano, por ejemplo. Totalmente. Y el tercero, y lo más grave que ha hecho Andrónico, es separarse de sus bases. Andrónico viene del Trópico de Cochabamba. Y en el momento que se proclamó, se salió del Trópico de Cochabamba y nunca más regresó, excepto a votar. Él debió luchar ahí adentro con su gente. Los abandonó contra el evismo. El evismo los atropelló y Andrónico no luchó junto con su gente. Él debió quedarse así, hayan sido pocos en el Trópico de Cochabamba. Un líder que abandona sus bases, también las bases lo abandonan. Entonces, ha cometido esos errores. Un líder no puede dejar a sus bases primogénitas. Su base primogénita era el Trópico de Cochabamba y lamentablemente los abandonó y por eso se desencantó la gente de Andrónico. Ahora, Evo cometió un error estratégico realmente grande. Evo de tener 64%, de tener 2/3 del Parlamento, de controlar
todo el Estado boliviano, todo el aparato estatal, de tener influencia internacional en varios países, hoy no tiene nada. Su error estratégico ha sido no participar en estas elecciones, querer participar él y solo él, y por ello ha abandonado absolutamente todo. Arce ha aprendido a hablar siendo presidente. Porque antes no hablaba. No sabía ni formular un discurso. Pero ese voto de Arce es voto de Evo. Y Evo, al pelearse, cometió ese error estratégico. Por eso el mundo popular o el mundo indígena, de 33%, no votó por ninguno de ellos. Eduardo del Castillo, ¿por qué no heredó el voto del MAS? Porque el movimiento al socialismo se ha creado para que un indígena, campesino, originario, sea el candidato. No para que sea uno de tez blanca. Evo se ha rodeado durante su gobierno de pura caras blancas. Y ha dejado en el anonimato a muchos liderazgos indígenas. Félix Pazzi, Damián Condori, Luis Alfaro, Joel Guarachi, Lázaro Tacoa. Y muchos dirigentes que estaban emergiendo, pero Evo ha dicho, estos me van a hacer sombra y los voy a eliminar. Y los ha eliminado y se ha rodeado de Carlos Romero. Quintana, Álvaro García Linera, Salvatierra y varias personas que no representaban lo indígena, y por eso lo indígena también se desencantó. Entonces el MAS no murió aún, pero va a morir porque como antes el MNR era una palabra prohibida, proscrita en el campo, hoy el MAS es una palabra proscrita también en el campo. ¿tú crees que a partir de esto, porque no tuvo la bendición de Evo Morales, la carrera política de Andrónico está finalmente así, que no va a surgir más, o tú piensas que podría tener un futuro todavía a pesar de todo esto? Está desportillado Andrónico, está totalmente desportillado. Si no sale de su burbuja, no va a volver a ser candidato a nada. Pero yo creo que tiene que salir de su burbuja, decir quién es Andrónico. Andrónico solamente es el segundo hombre del trópico de Cochabamba. Él, para ser líder, tiene que ser primero. Y perdió fuerza, ¿no? A partir de esto perdió fuerza en el Chapare, que es el bastión político de Evo Morales. En política nadie muere hasta que esté enterrado. Entonces Andrónico tiene aún mucho por delante, pero obviamente está muy desportillado después de esta carrera electoral que le han forzado. Andrónico podía ser presidente. Andrónico, si no hacía nada y esperaba, iba a ser presidente en 2025 o en 2030. No era necesario que se apresure. Lo que tenía que él era que esperar que Evo levante las manos. Y le dé la bendición. Iba a ser presidente Andrónico. Se apresuró. Se apresuró, pero cometió otro error también. No luchar frontalmente contra Evo. Miedo. ¿Tú crees que hay miedo? Miedo político. Yo creo que muchos le tienen miedo a Evo. No creo que no vea gente que no le tiene miedo a Evo. Entonces Andrónico fue también uno de ellos. Perfecto. Ahora ya, pasó eso. Vamos a la parte de Rodrigo y Lara. Porque ellos estaban como en quinto lugar, luego fueron ascendiendo poco y finalmente llegamos al punto en que le ganó la elección a Tuto Quiroga. Un mundo desencantado de Andrónico, Eduardo del Castillo y Evo. No tenías otros candidatos que se animaban a entrar a Chacache, Norte Potosí, Chayapán, los Yungas, incluso el trópico de Cochabamba. Si el capitán Lara entraba al trópico de Cochabamba, ganaba la elección en primera vuelta. Barría totalmente. Pero fue el único Rodrigo Paz con el capitán Lara que capitalizaron ese voto de descontento, ese voto de desahogo, ese voto que no quería rifarse a la derecha, ese voto que no quería entregarse fácilmente al voto conservador, sino resistió ese voto con Rodrigo Paz y el capitán Lara, principalmente el capitán Lara.